Vamos a iniciar el turno de preguntas. Os pediría a María Ruth que os encendáis la cámara para que estemos ya todos visibles. Eso es, muchas gracias. Y bueno, han ido entrando una serie de preguntas que si os parece, os voy a empezar a plantear. Os voy a empezar a plantear según mi criterio, un poco en función de los contenidos de las ponencias, ¿no? Entonces, habida cuenta de que tu exposición, Mar, ha sido fundamentalmente centrada en la diarrea, la primera pregunta nos plantea si son buenos los probióticos para cualquier patología digestiva o solamente son beneficiosos en la diarrea. Bueno, los probióticos, lo primero es que hay multitud de productos. Se han testado en varias patologías digestivas. O sea, aparte, lo que pasa es que eso, hablar de diarrea crónica, pues bueno, lo que he dicho, ¿no? Hay que saber qué hay detrás de una diarrea crónica. Se han testado en los trastornos funcionales, que son los más frecuentes, como he dicho, y se pueden emplear. Se evidencia de varios, los que ha citado Tamara. Los que más evidencia tienen se han testado en diverticulosis, en enfermedad diverticular, se han testado en estreñimiento, se han testado en sobrecrecimiento, en acompañamiento a tratamientos que pueden producir diarrea, o sea, que se pueden utilizar en multitud. El problema es que como hay tantos preparados, con dosis tan diferentes y con componentes tan diferentes, es muy difícil la evidencia científica. Y ya sabes que en medicina nos movemos mucho por la evidencia científica. Entonces, los estudios son muy diferentes, hay algunas revisiones Cochrane, metaanálisis y tal, y bueno, pues al final en determinadas patologías son algunos los que tienen más o menos evidencia, y en fin, que es un producto, son productos desde luego muy útiles, además la importancia de la microbiota intestinal y del eje intestino-cerebro es que cada vez está más claro, ¿no? Entonces, ahí yo creo que las oficinas de farmacia, la farmacia comunitaria es fundamental, porque nosotros de hecho lo solemos prescribir en diarreas agudas o, como Tamara ha comentado, también en los efectos adversos de los tratamientos de Helicobacter, que no están indicados de entrada en el tratamiento del Helicobacter, pero sí si hay efectos adversos, se recomiendan. Y luego en las diarreas agudas también se utilizan a menudo y lo que pasa es que, bueno, que se suele decir al paciente, pues mira, compara precios, mira a ver alguno que te recomienden, a veces les damos algunas marcas que tenemos por aquí, pero vamos, es que el problema de los probióticos es el exceso de productos y las diferentes dosis y componentes de los productos. A mi entender. Precisamente, muchas gracias, Mar. Precisamente hacías alusión a que en ocasiones se recomienda el uso de probióticos en la infección por, bueno, en el tratamiento de erradicación del Helicobacter. Una pregunta nos va en esta línea y nos dice que cuándo se debe tomar el probiótico teniendo en cuenta que se toman antibióticos también para tratar la infección del Helicobacter. Cuando te esté produciendo efectos adversos, cuando la diarrea, o sea, es que el problema es que los tratamientos del Helicobacter son muy prolongados, o sea, la pauta con bismuto es más breve, que son 10 días, pero la otra, la OCAM, la de claritromicina, metronidazol, son 14 días, se toleran bastante mal, o sea, muchos efectos adversos y entonces mucha gente abandona y claro, el cumplimiento es trascendental, porque si no hay resistencia a esta bacteria, cada vez le tenemos que atacar con más antibióticos. Ha habido muchos cambios en el tratamiento a lo largo de la historia, se han utilizado pautas más cortas, se han doblado las dosis de los inhibidores de la bomba de protones, en fin. Y ahora estamos pues en esta etapa en la que lo que estamos es prolongando tiempo y aumentando antibióticos. Entonces, claro, la tolerancia es cada vez peor. Entonces, se suelen aconsejar cuando, ya digo, en el documento de consenso en el último, ahora acaba de salir el quinto, que es sobre tratamiento, el cuarto era también sobre tratamiento, pero el tercero incorporaba también otras cuestiones y eso no se ha alterado. Y entonces no se recomienda la entrada en el tratamiento, pero sí cuando hay efectos adversos. Entonces, cuando hay efectos adversos que pongan en cuestión la continuidad del tratamiento, porque no nos podemos permitir el que se abandone el tratamiento. Por eso siempre decimos, si empieza a haber efectos adversos, en vez de dejarlo, ven y consultanos. Muy bien. Y bueno, aprovechando tu amabilidad en las respuestas,
hacías alusión a que, bueno, las recomendaciones y las guías clínicas van cambiando en función de la evidencia que se va generando, como no puede ser de otra manera. Nos preguntan si hay alguna guía clínica que justifique el uso de la domperidona en el tratamiento de la diarrea. En el tratamiento de la diarrea, de la domperidona, no, la domperidona es un fármaco que se utiliza para síntomas altos, para fundamentalmente la dispepsia. A ver, lo que pasa es que, claro, son tratamientos sintomáticos, o sea, entonces hay que ver eso, si hay vómitos también asociados, o sea, si hay vómitos asociados tienes que investigar un poquito más todavía, es un dato de alarma. Pero vamos, normalmente, o sea, nosotros solemos hacer una división grosera, ¿no?, de la patología abdominal entre patología alta, del ombligo hacia arriba, que serían los cuadros dispépticos, lo que llamamos la dispepsia, todo lo que acontece en la parte alta del abdomen y los síntomas bajos, ¿no? La diarrea es un síntoma predominantemente bajo del abdomen, ¿no?, sobre todo según la localización del dolor. Pero vamos, la domperidona se utiliza sobre todo para síntomas altos, para la dispepsia y luego eso para los vómitos aislados, pero que hay que discernir, o sea, hay que llegar a un origen, es un tratamiento sintomático. Lo que pasa es si la diarrea se acompaña de vómitos, pues bueno, podría estar justificado. Es que la diarrea crónica como tal no es una entidad clínica, o sea, es un síntoma y signos, o un cuadro clínico que puede obedecer a un montón de etiologías y que sí que puedes tener tratamientos sintomáticos, claro, como ya he puesto también en los trastornos funcionales, ¿no? O sea, que no son que la rifaximina, por ejemplo, el antibiótico no absorbible, pues es un tratamiento específico, por ejemplo, la enfermedad diverticular, pero también se utiliza en el trastorno funcional. Entonces, la domperidona normalmente la asociamos cuando la dispepsia no predomina el dolor, sino los trastornos de motilidad. Muy bien, muchas gracias, Mar. Vamos a pasar ahora a una pregunta para Tamara. ¿Qué opinas de la asociación de la aloe vera a la terapia combinada contra el Helicobacter pylori, Tamara? Pues cuando yo he comentado sobre la aloe vera, lo he comentado para la hiperacidez gástrica, que es donde yo he visto que existe bueno, cierta evidencia en cuanto a el poder utilizar algún fármaco relacionado, vamos, un fármaco a base de plantas. Pero es verdad que en el Helicobacter pylori las 4 líneas de tratamiento son fármacos que lo que hacen es ir combinando, son diferentes tratamientos en cuanto a que van cambiando los antibióticos que se prescriben, ¿no? Yo os he sacado esa primera línea de tratamiento donde os decía que existía la terapia con o sin bismuto, que conllevaba el metronidazol y la amoxicilina. Os decía que había un 10-15% de pacientes que podía ser que no remitiera ese Helicobacter pylori y que hubiera que seguir avanzando en las líneas de tratamiento, pero son todas líneas de tratamientos cambiando un antibiótico por otro antibiótico. Por tanto, en este caso, al ser una infección por esa bacteria, es verdad que la aloe vera, bueno, pues una combinación no haría mal, porque cierto es que la aloe vera no va a interaccionar con los medicamentos de esa terapia cuádruple del Helicobacter pylori, pero no va a erradicar el pylori, que es lo que necesitamos, ¿no? Esa erradicación de la bacteria. Muy bien, muchas gracias, Tamara. Y bueno, ya por tocar la tercera ponencia, Ruth, te voy a dirigir alguna pregunta, un poco ya más desde tu experiencia, más de tu formación profesional, de tu experiencia como paciente. Si hay alguna recomendaciones nutricionales generales aplicables a todas las patologías intestinales inflamatorias y en concreto para la enfermedad de Crohn. Bueno, eso es una pregunta muy, muy frecuente. Sí que, como he dicho, es muy importante conocernos. Y lo que se altera con la enfermedad inflamatoria intestinal es que se inflaman ciertas partes del aparato digestivo. Hay que ver dónde está inflamado, porque donde esté inflamado no se van a hacer las funciones del aparato digestivo.
y a partir de ahí pues empieza a comprender las posibles disfunciones. A modo síntomas, como tienes una inflamación, vas a tener molestias, vas a tener mucho malestares con las digestiones, vas a tener malas digestiones y muchas pacientes correlacionan la hora de comer con la hora de más diarrea. Eso hay que el paciente comprenda que es parte de la enfermedad, que si el malestar no llega mucho, no tiene que hacer una dieta de exclusión de alimentos, porque muchos pacientes empiezan a generar miedos hacia ciertos alimentos y se genera una desnutrición voluntaria, no parte de la patología. Entonces es muy importante que el paciente comprenda que el alimento solo se tiene que excluir después de que haya probado varias veces ese alimento y en ese momento de brote, ¿vale? En ese momento de brote realmente tenga un malestar concreto hacia un tipo de alimento y descartar otras intolerancias, pero las intolerancias tienen que ser diagnosticadas por un profesional. Eso por parte. Y por parte a nivel profesional es muy importante no tener esa desnutrición, vigilar muchísimo las analíticas y vigilar mucho bajadas de peso muy drásticas. Y si en cualquier momento hay que suplementar, porque realmente no se absorba, sobre todo en la enfermedad de Crohn, que la parte de intestino grueso y sobre todo en el ilion está muy afectado, en intestino delgado y justamente en el ilion está muy afectado, pues vigilar y si hay que pautar suplementos o nutrición enteral o en muchos casos tenemos que ir a nutrición parenteral, pues es importante ese abordaje. Y luego, cuando estamos en remisión, hay que abordar la reeducación, volver a educar y comer de todo. A veces los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal excluyen la fibra y los alimentos con fibra son muy necesarios para todas las funciones. Entonces, que se vuelva a comer todos los grupos alimentarios es muy importante para que esa remisión y esa recuperación del organismo se haga de la mejor forma. Muy bien, muchas gracias, Ruth. Bueno, pues vamos superando la hora. Si cabe, vamos a apuntar un par de preguntas más. Por ejemplo, Tamara, hacías alusión a que desde la farmacia la farmacia participa activamente en los programas de cribado de cáncer de colon. Una pregunta es, ¿cuáles serían los criterios para el cribado de cáncer de colon? Si afectaría a toda la población o en estos programas participan o van dirigidos más bien a un subgrupo de ciudadanos en concreto. Los cribados están dentro de las actividades de los servicios relacionados con la salud comunitaria. Son actividades que se realizan bajo convenios de cada comunidad autónoma. La participación, por ejemplo, de la farmacia no es la misma en cada comunidad autónoma porque eso depende de ese convenio que se realiza. Y en cuanto a la implicación de los pacientes, normalmente suelen ser pacientes a partir de los 50 años. Como es un cribado, no tienen por qué tener ningún síntoma asociado, ¿no? Lo que se busca ya de manera más habitual es cribar a la población, es decir, evitar que aparezca y si aparece detectarlo de una manera muy temprana. Por tanto, en muchas ocasiones no hay mayor criterio que lo que es la edad, ¿no? Que es a partir de los 50, 55 años, que es cuando más prevalencia hay de la aparición de esta enfermedad en los pacientes. Pues muchas gracias. La mayoría de los lugares es entre 50 y 70 años, universal cada 2 años, con sangre ocultaneces inmunológica una muestra. 50-70. Muy bien. Yo creo que queda bastante claro. Y bueno, pues la última pregunta, por ejemplo. Mar, nos hace una observación y es que nos dicen que han visto tratamientos con rifaximina por periodos prolongados de tiempo, incluso durante años, tratamiento semanal. ¿Habría una patología digestiva que justifique estos largos periodos de tratamiento? Sí, la enfermedad diverticular. Claro, es que son pautas diferentes. La enfermedad diverticular es rifaximina, 2 comprimidos cada 12 horas durante una semana cada mes y ya están testados tratamientos de años.
sea, se empezó con 2 años y ahora ya se mantienen. Y otra cosa es el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano, que sean 1.600 miligramos día, o del síndrome de intestino irritable, que serían los 1.600, 1.650 al día, que 14 días, 2 semanas. O sea, una cosa es un tratamiento empírico, porque el sobrecrecimiento bacteriano, el problema es que la prueba diagnóstica es de difícil acceso. Entonces, aunque las guías recomiendan que se haga, pero está admitido y recomendado un tratamiento empírico, que sería son 2 semanas con esa dosis de 1.600 repartido, de 4 tomas al día. En el síndrome de intestino irritable también se puede hacer un tratamiento empírico con predominio de diarrea, es en el que está indicado, o la diarrea funcional. Pero la enfermedad diverticular es esa dosis de 400 cada 12 durante una semana, todos los meses, durante años. Es el tratamiento específico de la enfermedad diverticular, además de la fibra ahora mismo. Perfecto, pues muy clara tu respuesta. Y bueno, para respetar los horarios y los compromisos profesionales de los ponentes, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a los tres y muchísimas gracias a todos los asistentes. Como os decía, esta sesión formativa se subirá también luego a la web farmacéuticos.com y al espacio de YouTube, y ahí podréis volver a visualizarla o pasársela a algún compañero que le pueda ser de interés si no haya podido asistir. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.